Muchísimas gracias, doctor Diego Valadez. Bienvenido a nuestra reunión plenaria de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. A continuación, me permito hacer una breve participación del doctor. El doctor es en Derecho, el doctor Valadez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En la Universidad Nacional Autónoma de México fue subdirector de Radio UNAM, director de Difusión Cultural, coordinador de Derechos Humanos y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el cual es investigador emérito. Es además investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y también, entre otras cosas, es autor, entre otros libros, de La dictadura constitucional en América Latina, La Constitución reformada, Constitución y política, el control del poder. En el sector público ocupó, entre otros cargos, el de embajador de México en Guatemala, subsecretario de Regulación Sanitaria en la Secretaría de Salud, secretario general de Coordinación Metropolitana del Departamento del Distrito Federal, procurador general de Justicia del Distrito Federal, procurador general de la República y ministro de la Suprema Corte de Justicia. Bienvenido, doctor Diego Valadez. Estamos muy agradecidos con que haya aceptado nuestra invitación. Adelante con su exposición. Gracias. Muchas gracias, diputada Prudencio, por su amable presentación. Muchas gracias al diputado Bravo por su amable invitación. Y muchas gracias, diputadas, diputados, a todos por su generosa hospitalidad. Créanme que, y esto no es retórica ni es una expresión gratuita, estoy realmente muy agradecido y además muy motivado por poder participar al lado de ustedes en el análisis de los temas que les conciernen y que abordarán ustedes en el próximo periodo de sesiones. La oportunidad que se me da de poder dialogar con ustedes sobre temas en los que he trabajado es realmente muy valiosa para mí. No tanto por lo que yo pueda decir a ustedes, sino por lo que voy a aprender seguramente de sus propias reflexiones y comentarios. El tema que me pidió y que me indicó el diputado Bravo que comentara con ustedes es el que respecta a las reformas que se plantean con relación a los artículos 108 y 111 de la Constitución, a los que de manera general nos referimos como el tema del fuero. Sí, el artículo 61 refiere la palabra fuero, pero en términos generales conocemos los sistemas que se prevén en esos artículos como inmunidad parlamentaria y como inmunidad también en cuanto al jefe de Estado. Sé que ustedes han abordado estos asuntos con mucha antelación y con mucho detenimiento. Ustedes ya han tenido la minuta del Senado y ya han generado su propia propuesta y su propia posición en la Cámara de Diputados. De manera que es poco lo que yo puedo agregar a lo mucho que ustedes ya saben y que ya han debatido. Pero permítanme solo intentar una sistematización de los problemas que corresponden a estas figuras jurídicas. El origen de los fueros, permítanme que hable en estos términos, que simplemente se refiere a un sistema específico, especializado de enjuiciamiento con relación a los representantes. Viene de la Edad Media. De alguna forma surge cuando aparecen ya los elementos del constitucionalismo. Es una de las características típicas del constitucionalismo como lo conocemos hoy. Porque desde la famosa Carta Magna de 1215 se planteó que el enjuiciamiento de quienes representaban, en ese caso fundamentalmente al clero y a los varones, solo se podía hacer por sus pares, no por los jueces del rey, que eran los que se encargaban de ofrecer justicia a todo el resto de la población. Esto indicó ya una forma privilegiada de defensa, fundamentalmente ante el propio rey. Esto se fue acentuando y ya en lo que se conoce como Bill of Rights o Declaración de Derechos, de muchos siglos después, de 1689, es ratificado de manera expresa como un derecho de los integrantes del Parlamento inglés. Pero hasta aquí
el problema se refería solo a los representantes, a los integrantes del Parlamento. ¿Por qué? Porque también se acuñó desde la Edad Media y se refrendó, e incluso sigue vigente, en Gran Bretaña, el principio de que los monarcas son intocables. Y existe la voz, la expresión acuñada en el sistema constitucional británico de que king or queen, según sea rey o reina, can do no wrong. No se pueden equivocar, no pueden cometer, en este caso wrong no se refiere a equivocación, sino a delito o infracción de la ley. De manera que son intocables. Esto cambió en el sistema constitucional americano con la Constitución de 1787. Hasta allí se fue refrendando el sistema de inmunidad parlamentaria. En la Constitución americana sale un nuevo elemento que complementa el anterior, que es la inmunidad presidencial. Porque ya lo que construyeron los americanos en su Constitución fue una figura diferente de la del monarca y, por tanto, el presidente sí podía ser enjuiciado, como lo acabamos de ver justamente este año cuando se intentó el enjuiciamiento del presidente de Estados Unidos, lo que llaman ellos impeachment, que es enjuiciamiento. Así pues, se da un gran cambio con los sistemas republicanos. Y en el sistema republicano aparece por primera vez la posibilidad de que el jefe de Estado deje de ser intangible en el orden penal o jurídico. Pero luego hay otra evolución que se da también en Inglaterra y que luego se reproduce en todos los sistemas parlamentarios. Los jefes de gobierno, que no son los jefes de Estado, esto es, los que normalmente se llaman primeros ministros, aunque reciben diferentes denominaciones en diferentes sistemas, esos no tienen otra inmunidad más que la parlamentaria. No tienen inmunidad como jefes de gobierno. Pueden ser depuestos de la jefatura de gobierno mediante mociones de censura por parte de sus pares. De manera que podemos ver que en materia de control político, pero fundamentalmente jurídico, tanto de los legisladores cuanto de los jefes de Estado, se han venido dando cambios importantes y hay una diferencia significativa entre la posibilidad de remover a un jefe de Estado y la posibilidad de remover a un jefe de gobierno. Ahora bien, ustedes tienen este tema, que sin duda es un tema importante, sobre todo porque es una cuestión de opinión pública. El proceso de erosión de la política en el país y particularmente de erosión de los partidos políticos y también de ustedes como legisladores, como representantes de la nación, es un fenómeno que me parece muy preocupante por otras razones, pero es un fenómeno real. Y por tanto, esta idea de que se prive del fuero, entre comillas, que son formas de inmunidad o de, digamos, de preservación de la capacidad de expresión y de trabajo de los representantes de la nación, en este momento forma parte ya de una corriente pública que, desde mi punto de vista, no se puede desestimar. No es razonable ni está suficientemente fundada, pero el hecho es que está ahí. Y digo que no es razonable, porque siempre conviene mantener niveles de protección para quienes ejercen la gran responsabilidad de representar a la nación, de suerte que no se vean inhibidos en su desempeño por la potencial el potencial riesgo de recibir alguna sanción por esa expresión. Digamos que esa era, en el momento de fundación y de desarrollo de las formas diferentes de fuero constitucional,
la principal preocupación que había, y se construyó por eso esta imagen y esta gran figura, sobre todo en el periodo, se consolidó en el periodo de los absolutismos en Europa, porque era la forma de preservar a los legisladores para poder hablar con libertad en la tribuna. No les aburro más con los antecedentes, sino simplemente estoy contextualizando. En nuestras condiciones, de una democracia que se va consolidando, aunque le faltan todavía varios peldaños, el hecho de poder ser sancionadas o sancionados las diputadas o los diputados, las senadoras o los senadores, por el poder en cuanto a las expresiones y posiciones políticas que sustenten, se ve realmente muy remoto. De manera que si la opinión pública exige, por un lado, que se modifiquen los niveles de protección jurídica que existen en este momento, y por otra parte, la posibilidad de riesgo, de correr algún peligro, es muy remota. Yo, desde el punto de vista jurídico, les puedo decir, no veo ninguna dificultad para aprobar tal como se están planteando los términos de la legislación. Pero además del tema referido estrictamente a los representantes, se da el concernido con el presidente de la República. Y allí lo que se está planteando es que el presidente también pueda ser enjuiciable. Y se ha agregado un concepto que desde mi punto de vista es muy peligroso, el de que pueda ser enjuiciado por corrupción. Hasta donde conozco las minutas de ambas cámaras, esta expresión está presente en las dos cámaras. ¿Y por qué les digo que es peligroso? Bien, porque en términos penales solamente se puede proceder de acuerdo con la tipificación expresa que en cada caso se adopte para la persecución de un delito. El precepto que está a discusión indica que al presidente se le pueda llevar a juicio por hechos de corrupción. En la Cámara de Diputados ustedes cambiaron la expresión a actos de corrupción, con la que yo coincido. Sin embargo, la que usa la Constitución en diferentes partes de la propia disposición es actos de corrupción. Hechos de corrupción. De manera que tendríamos que, entonces, que en la Constitución habría al mismo tiempo diferentes artículos que se referirían a hechos de corrupción y uno que se referiría a actos de corrupción. Esto creo que induciría a confusiones. Pero el problema fundamental no está en estos términos que son estrictamente semánticos. El problema está en términos jurídicos efectivos. ¿Por qué se dice en el proyecto de reformas al 108 que el presidente podría ser enjuiciado por hechos o por actos de corrupción y además por los delitos previstos en el artículo 19 de la propia Constitución? Bien, ¿qué nos dice el artículo 19 de la Constitución al que hace remisión el 108? Que los delitos que serían aplicables, de acuerdo con lo que se adicionaría al 108, son delincuencia organizada, lo cual es altísimamente improbable. Homicidio doloso, que el presidente hubiera maquinado la comisión de un homicidio, es absolutamente improbable. Violación, secuestro, imaginemos a un presidente actuando como secuestrador, bueno, imposible. Trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Bueno, no se puede pensar en un presidente como terrorista con relación a su propio gobierno. Y delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. En conclusión, la referencia que se hace al artículo 19 es una referencia bastante fantasiosa. Si se quiere dejar, no estorba,
pero la posibilidad de que se lleve a cabo la aplicación de una cosa así es impensable. En cambio, cuando se dice en el artículo 108, y si así quedara en la Constitución, que puede ser perseguido por corrupción, fíjense ustedes que ahí sí ya hay un problema, porque el delito de corrupción está previsto por el Código Penal Federal y se refiere solo a los actos de corrupción en perjuicio de menores. De manera que si lo que se pretende es evitar y castigar a los presidentes con motivo de actos que coloquialmente llamamos de corrupción, al ponerlo así en la Constitución, nada más podría ser enjuiciado por aquello que el Código Penal Federal define como corrupción. Es la única referencia en el Código Penal a la palabra corrupción. Y dice, comete el delito de corrupción quien obligue, induzca, facilite, procure a una o varias personas menores de 18 años de edad, etcétera, etcétera. ¿Es eso lo que se quiere decir? Desde luego no. Lo que se quiere decir es lo que todos sabemos que es la corrupción que aflige a la sociedad y que degrada al ejercicio del poder. Y entonces, señoras diputadas, señores diputados, creo que en lugar de decir que el presidente puede ser perseguido por corrupción, que repito, nada más sería por el artículo 101 del Código Penal Federal, habría que poner por delitos cometidos por servidores públicos. Y aquí sí ya estamos cambiando totalmente el esquema. ¿Por qué? Porque los delitos que el Código Penal Federal prevé como delitos cometidos por servidores públicos están previstos a partir del artículo 212 del Código Penal en adelante. ¿Y qué delitos son estos? Pues son abuso de autoridad. Bueno, el primero es ejercicio indebido del cargo público, que no aplicaría, porque se trata de diputadas, diputados, senadoras, senadores y de presidentes que están ejerciendo el cargo. Entonces no aplica el ejercicio indebido de cargo público. Pero sí los demás, que son 12, entre los que están abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, concusión, que es de los más frecuentados, por lo menos no en el nivel de la presidencia ni de los legisladores, pero sí de los funcionarios públicos, porque supone la exigencia de dinero o de bienes a cambio de servicios prestados de manera indebida, aprovechando la función que se desempeña. Además de concusión, intimidación, que es otra posibilidad, ejercicio abusivo de facultades, o sea, se ejercen las facultades legales, pero de manera abusiva, tráfico de influencia, cohecho de servidores públicos extranjeros, que como lo acabamos de ver, es un tema que está a discusión en lo que se refiere a un exfuncionario de Pemex, peculado y enriquecimiento ilícito. De suerte, señoras diputadas, señores diputados, que si lo que se pretende es realmente combatir o hacer enjuiciable al presidente por actos de corrupción y a otros funcionarios, utilizar la voz coloquial corrupción significa extender realmente una nueva patente de impunidad, un nuevo fuero, porque el delito que está previsto no se va a cometer, no se va a dar jamás. Los otros no. Los otros sabemos por experiencia que son temas que por lo menos se discuten en la opinión pública,
no necesariamente que estén probados con relación al pasado, pero que son susceptibles de producirse o que han sido ya llevados a cabo, pero no se ha contado con elementos probatorios o a lo mejor se cuenta con ellos. Desde luego esto no sería aplicable retroactivamente, pero a lo que me refiero es a que sí es una gama de delitos, aquellos que cometen los servidores públicos, que creo, si lo que se pretende es hacer una reforma real, seria, en la que se diga que sí son procesables los presidentes de la República, pues hay que poner aquellos delitos en los que realmente puede incurrir un presidente, el que sea. Hasta aquí mi comentario por lo que hace a lo que ya está planteado en la iniciativa y en las minutas. Ahora bien, permítanme ustedes que, abusando, el diputado Bravo me dijo que hablara 20 minutos y se agotan. No sé si pueda extenderme otros 5 porque creo que ustedes también tienen previsto terminar esta sesión a las 3. Consulto, diputada Prudencio, si puedo todavía abusar de su paciencia otros 5 minutos. Teníamos 30 minutos de exposición, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, diputada. Claro. Bueno, veamos qué había en la Constitución de 1857 que ya no se incorporó a la Constitución de 1917. En la Constitución de 1857, en el artículo 103, el equivalente al actual 108, se decía que los presidentes de la República podían ser acusados, además de traición que subsiste, por violación expresa a la Constitución. Este es otro gran tema. Ya ha estado vigente en nuestro sistema constitucional y desapareció en 1917. Tal vez valga la pena remeditar este asunto, o quizá ya no. Yo simplemente comento a ustedes que ya ha estado durante 60 años en nuestro sistema constitucional. Pero en 1917 salió este tema, pero entró otro de enorme importancia: la acción popular, para denunciar ante la Cámara de Diputados los delitos comunes u oficiales de los altos funcionarios. Ya que estamos hablando de enriquecimiento democrático de la Constitución, quizá este tema habría que volverlo a suscitar como una opción. Esta figura de la acción popular estuvo vigente en México hasta 1982, cuando se dio la última gran reforma al artículo 108, en general al título 4 de la Constitución, durante la presidencia de don Miguel de la Madrid. Esto es, del 17 al 82, hubo acción popular. Otra cosa es que no haya sido ejercida, pero como institución jurídica, ahí estuvo presente. Ahora, la experiencia muestra, sin duda, que la utilización de estos instrumentos ha sido más bien escasa. El enjuiciamiento político al que se refiere el título 4 se ha llevado a cabo en contadísimas ocasiones, en una de ellas, ciertamente, con propósitos de inocultable orientación e interés político, que fue cuando fue enjuiciado, sometido al juicio político, justamente el actual presidente siendo jefe de gobierno de Ciudad de México. Pero son contados los casos de enjuiciamiento político en el nivel federal. En cambio, son muy frecuentes las acciones de carácter penal contra exgobernadores. En este momento, si mis cálculos no están equivocados, son alrededor de 17 entre los que ya están siendo sujetos a proceso y los que están siendo procurados por la justicia. ¿Qué significa esto? Pues que hay realmente una relación muy asimétrica en la aplicación de este tipo de principios
pero que desde luego eso no es un obstáculo para que las instituciones se actualicen como se pretenden actualizar ahora. Mi única recomendación, señoras diputadas, señores diputados, es que esa actualización no se lleve a cabo en términos estrictamente retóricos, como sería agregar solo la palabra corrupción, por las razones que ya comenté. Pero también hice referencia al principio, que una es la forma de protección del legislador, otra ha sido la forma de protección del jefe de Estado, a partir de que éste sea jefe de Estado de una república y no de una monarquía. En las monarquías sigue prevaleciendo el criterio de la inmunidad y prácticamente de la impunidad del monarca. Ahora se está produciendo un caso muy polémico que habrá que seguir con atención en España con relación al rey emérito Juan Carlos I. Pero ahí tendremos, es un campo de observación, digamos, experimental, y vamos a ver todos cómo se procesa el enjuiciamiento de alguien que hasta este momento había sido indemne con relación a la justicia. Pero con relación a los jefes de gobierno, la política jurídica y constitucional seguida, desde que se establecieron los sistemas parlamentarios en el siglo XVIII en Gran Bretaña, se expandieron a lo largo del siglo XIX por Europa y hoy son comunes en el mundo. Los jefes de gobierno no solamente son enjuiciables por la comisión de delitos, sino que también son objeto de juicio de carácter estrictamente político, no de enjuiciamiento, que eso tiene visos jurídico-penales, sino de juicio, de análisis o de valoración. Y es allí donde nosotros en México, por las características de nuestro sistema presidencial, en que el presidente transmite el fuero, perdonen que use esta expresión coloquial, también a sus colaboradores, resulta que no hay la posibilidad de la evaluación política y de la sanción política con relación a los auxiliares del presidente. Y esto tiene una explicación. En la Constitución mexicana no existe la institución gobierno, nada más existe la institución la institución Poder Ejecutivo de la Unión. Y es unipersonal y ejerce todas las funciones de gobierno. El gobierno no tiene entidad constitucional, no hay un órgano en la Constitución, y quiero decirles que para pena como constitucionalista mexicano, para pena de un constitucionalista, es un caso único. En todas las constituciones se prevé, además del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo está integrado por un gobierno que preside un presidente, perdonen la redundancia. En México el presidente es jefe del Ejecutivo, como él mismo se llama, lo cual está mal dicho, porque es jefe de sí mismo. El Ejecutivo en México es unipersonal. Cuando hacemos referencia coloquial a la jefatura del Ejecutivo, realmente estamos incurriendo en una contradicción lógica, porque no es el jefe de él mismo, él es el solo poder, la totalidad del poder. Esto impide que construyamos en México controles que no sean solo penales, como los plantea el 108 y que nunca se han aplicado con relación al presidente en la historia del país, más que en una sola ocasión en contra de Benito Juárez. Es el único presidente mexicano que ha estado a punto de ser enjuiciado. No abordo el tema porque se agotarían los 30 minutos, pero es el único caso en toda la historia del país. Y claro, era un enjuiciamiento de carácter de motivaciones políticas y no funcionó por fortuna, pero por un voto. Faltó un voto para que Juárez fuera destituido por la Cámara de Diputados. En ese momento no había Cámara de Senadores. De manera que vale la pena, y lo dejo ya solo como reflexión,
que pensemos que también, y esos sí son mecanismos efectivos, se construyan al lado de los instrumentos de persecución jurídico-penal, que son los que aparecen en el título cuarto de la Constitución, elementos de control político que fortalecerían al Congreso y harían más responsable el funcionamiento del gobierno. Estos, grosso modo, son los instrumentos que ya existen, pero que se aplican muy poco, de preguntas e interpelaciones en la Constitución y que habría que complementar con algo necesario. Si la interpelación es desfavorable para el interpelado, debería proceder por lo menos una moción de extrañamiento o, en un caso de mayor gravedad, una moción de reprobación. Por otra parte, y esto lo digo dirigiéndome a uno de los grupos parlamentarios más dinámicos y bien preparados que existen en nuestro Congreso, tampoco existen facultades que están en todos los congresos democráticos, por supuesto, del planeta, que son las facultades de investigación de las minorías parlamentarias. Evidentemente, tal como está construido el artículo 93, la mayoría tendría que investigarse a sí misma, y esto no ocurre en ninguna parte. En todas partes el axioma democrático es: la mayoría gobierna y la minoría controla, pero la minoría no puede controlar si no puede investigar. Y en México el artículo 93 de la Constitución no se lo permite. Y finalmente, ya ahora sí concluyo, otro elemento importante de control se perdió en México con motivo de la reforma política, esta es una verdadera paradoja, de 1977. Hasta 1977, la fracción 30ª del artículo 73 facultaba al Congreso, ojo, no a la Cámara de Diputados, sino a las dos cámaras, al Congreso, para examinar la cuenta pública que anualmente debe presentarle el Poder Ejecutivo. Y vean ustedes en qué términos tan categóricos lo hacían. Debiendo comprender dicho examen no solo la conformidad de las partidas gastadas por el presupuesto de ingresos, sino también la exactitud y justificación, de tales partidas. Esto se redujo en el año 77 del Congreso a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados ha generado una costumbre que desde mi punto de vista es contraconstitucional, es contraria a la Constitución, porque ya el Pleno no se ocupa de la cuenta pública. La cuenta pública solo se encarga la Comisión de Fiscalización, de la que depende la Contaduría, especializada en el análisis de la cuenta pública. Creo que la Cámara podría recuperar en pleno el ejercicio de la valoración de la cuenta pública, pero que si volviéramos a la fórmula original de 1917, derogada 60 años después, en el año 77, también se contribuiría de una manera muy robusta a construir estos elementos que a todos nos interesan y que de manera coloquial corresponden a la corrupción. Si lo que se quiere es combatir la corrupción, hay varios elementos, hay varios frentes y hay varios instrumentos que se pueden utilizar para este objetivo. Me pasé por 2 minutos, perdóneme, por favor, perdóneme, diputada Prudencio, señoras diputadas, señores diputados. Al contrario. Muchísimas gracias, doctor Diego Valadez. Y vamos a iniciar justo en este momento con una ronda de preguntas y respuestas, de preguntas, y pediríamos que nos respondiera a esos cuestionamientos de nuestros compañeros diputados. Iniciamos con la diputada Marta Tagle. Gracias, compañera diputada. Doctor, bienvenido y muchas gracias por su explicación. Déjeme decirle que desafortunadamente este tema en la Cámara es la 4ª vez que se discute. Incluso ha ido y venido entre una y otra de las cámaras porque se ha venido deteniendo. Y en el último de los dictámenes ya no viene la referencia al artículo 19 porque, entre otras cosas, argumentamos, a pesar de eso se aprobó y se envió al Senado, que en el artículo 19 pues se hace exclusivamente relación a los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. Entonces, tampoco debería de vincular al artículo 19 porque
evidentemente el presidente no pasaría por un proceso de prisión preventiva oficiosa. Entonces, formalmente en el último dictamen, por lo menos el que tenemos en la Cámara de Diputados, ya lo quitaron. Sin embargo, en el Senado sigue viva la minuta que enviamos, donde todavía está vivo el artículo 19. Ahora dice: durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podrá ser enjuiciado cualquier ciudadano común. Y después viene justamente el tema de la inmunidad procesal, porque dice: para proceder penalmente contra el presidente de la República en el artículo 111, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base a la legislación penal aplicable. Y lo que estamos, digo, es uno de los temas que está previsto para la primera sesión de la Cámara de Diputados, y por eso es que le agradecemos mucho sus observaciones con respecto a este tema, porque nos parece que hay una parte importante de Morena que no quiere que avance este tema, y hay otros que solamente están utilizando el tema como una figura de combate a la corrupción, pero de cara a lo que nos acaba usted de comentar y con base a esta redacción que estaría poniéndose a discusión de la Cámara de Diputados, quisiera saber su opinión a si tiene algún tipo de implicación o termina siendo, al final de cuentas, meramente una reforma simbólica que busca dar la idea de que se está combatiendo la corrupción por esta vía, pero al final de cuentas no tendrá efectos prácticos. Por sus respuestas, muchas gracias, doctor Valadez. Dicho de una manera, bueno, qué bueno que hicieron ustedes esa precisión, diputada Tagle. Y sí, una referencia como la que está planteada de que sería perseguible por actos de corrupción es absolutamente simbólica, no tiene ningún valor jurídico ni político, ningún efecto, digamos, jurídico ni político. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera preguntarle, en su experiencia como constitucionalista, en esta legislatura, ¿cuál ha sido la reforma constitucional más desafortunada que ha aprobado la Cámara desde su punto de vista, doctor? De las que han aprobado ustedes, yo las he visto razonables, todas, diputada, no necesariamente han sido, digamos, de gran trascendencia algunas, pero en general han sido razonables. No encuentro ninguna que pueda ser considerada como inconveniente. Bien, muchísimas gracias. No veo a ningún compañero que esté solicitando la palabra. De tal forma, doctor, quisiera agradecerle a nombre de mis compañeros diputadas y diputados de este grupo parlamentario su tiempo, su respuesta, su disposición y su conocimiento que nos lo haya puesto a disposición. Le agradecemos mucho, doctor, por su presencia. Gracias a ustedes por su hospitalidad y les deseo muchísimo éxito en el próximo periodo ordinario de sesiones. Bien, gracias.